Queridos hermanos, el Evangelio nos presenta varias enseñanzas sueltas de Jesús a lo largo de su predicación, pero ninguna de ellas tiene desperdicio. La primera de ellas se refiere a la inclusión de todos los que hacen el bien. El hecho concreto es que uno en nombre de Jesús había expulsado demonios. Y le dicen, pero bueno, ¿esto qué es? Si nosotros teníamos la exclusiva. Y por ahí uno, con tu nombre, ha expulsado demonios. Jesús responde a esa actitud un tanto mezquina de ese discípulo que le pregunta. Jesús responde, si no está contra nosotros, está a favor nuestro. Este es un principio importante para la vida cristiana. Jesucristo ha venido para todos. Solo se excluye el que se autoexcluya, el que dice, yo no quiero saber nada, yo paso de todo eso. Pero en principio son destinatarios todos, incluso esos que pasan, porque la propuesta es siempre una propuesta de conversión. No somos nosotros los que hemos de excluir, diciendo, no, tú no eres de los nuestros, no eres de nuestro grupo, no eres de nuestra cuerda, no eres de nuestra sintonía. Pasa muchas veces eso en la iglesia, pero está en contra de la enseñanza de Jesús. Alégrate de que el otro, este grupo, aquel, tengan vida y crezcan, aunque no sean el tuyo. Alégrate, porque no tienes tú la exclusiva. Es Jesucristo el que la tendría, y Él mismo dice, si no están contra nosotros, están a favor nuestro. Actitud inclusiva, abierta, universal, en propuesta permanente de Jesucristo y de su Evangelio. Puede haber personas pues que no les guste nuestro grupo, el que sea. Bien, pues si en otro pueden caminar hacia Jesucristo y la vida eterna, pues estupendo. No podemos pensar, si no estás en nuestro grupo, entonces ya te vas a perder eternamente. Es una insolencia a la luz de esta palabra de Jesucristo. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y viene a ser un eco de lo que le sucedió a Moisés en el desierto. El dad y medad también recibieron el Espíritu, y eso que no estaban en el grupo. Había una reunión en la cual ellos estaban designados, pero por lo que fuera no acudieron a la reunión. Y el Espíritu del Señor vino sobre todos los reunidos. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando el dad y medad también se ponen a profetizar. Y Josué, que va a ser el sucesor de Moisés, diríamos el elegido también por Dios, pues en esto no piensa acertadamente, porque le dice a Moisés, prohíbeselo, no es de los nuestros. ¿Qué es eso de profetizar fuera del grupo? Y Moisés le dice, ojalá todo el pueblo profetizara. Aquella experiencia en el desierto es como llevada a cumplimiento y plenitud por Jesús en esta primera enseñanza. Jesús nos invita a tener un corazón abierto, de par en par abierto, y alegrarnos del bien que existe en el corazón de cualquier persona, sea quien sea, venga de donde venga, pertenezca a lo que pertenezca. Si hay un bien en su corazón, aliéntalo y alégrate. Esta es la postura de Jesús. Segunda enseñanza. El que da un vaso de agua a un discípulo mío no quedará sin recompensa. Es un breve versículo que está ampliado en otros lugares del Evangelio. Lo que hicisteis a uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Jesucristo ha querido identificarse con aquellos que actúan en su nombre o con aquellos que, pobres e indigentes, pasan por el camino de la vida. Y dice Jesús, no quedará sin recompensa
cualquier gesto que tengáis de amor, de caridad, con un catequista, un profeta, alguien que actúa en mi nombre, o algún pobre y menesteroso con los que Jesús ha querido identificarse. Y tercera enseñanza: ay del que escandalice. ¿Qué es el escándalo? La palabra escándalo es piedra de tropezar. Cuando uno va por el camino y no se da cuenta y se encuentra con un peñasco, si no se da cuenta puede caer de bruces. Esta es la palabra, escándalo. Es decir, algo que te impide acercarte a Dios, algo que te aleja de Dios, algo que aunque no te dieras cuenta, te hace caer y tropezar. Esto es escándalo. Y dice Jesús, ojo con el escándalo a los más pequeños, que por desgracia sucedió, sucede y sucederá porque somos pobres y pecadores. Pero Jesús hace una advertencia tremenda. Ojo con escandalizar. Más le valiera ponerle una piedra de molino al cuello y tirarle al agua. El resultado es que se ahoga, claro. Es una manera de decir que es un desgraciado y que es un reprobado por Dios, aunque toda persona sea siempre después objeto de la misericordia de Dios. El escándalo. La pregunta es, ¿alguna de mis actuaciones, de mi vida, de mis ejemplos, de mis palabras, pueden producir escándalo a los demás? Es decir, cuando yo actúo, ¿ayudo a que los demás se acerquen a Dios? ¿O justifico sus pecados y sus defectos? ¿O por el contrario los aparto de Dios y no les dejo acercarse a Dios? Ese es el escándalo. Aunque no sea aparatoso, aunque no salga en el periódico, en la convivencia de familia, de comunidad, donde cada uno nos movemos, uno puede hacer el bien al otro y estimularle a que cumpla los mandamientos de Dios, o por el contrario puede justificar sus defectos, excusárselos e incluso apartarse de Dios. El que hace esto segundo es piedra de escándalo para los más pequeños y para los más mayores y para los de mi edad. ¡Ay del que provoque el escándalo! Jesús en este texto y en otros muchos lo dice en el Evangelio. Dice, tiene que haber escándalos porque somos limitados y pecadores, pero hay de aquel por el que viene el escándalo. Por eso tenemos también todos la obligación de reparar los escándalos de una manera o de otra, sean en el campo que sean, en el campo del dinero, en el campo de la lujuria contra la castidad, en el campo de la avaricia, de la pereza, de la soberbia. Este año vamos a vivir en torno al corazón de Cristo y es necesario entrar en ese corazón y reparar todos los pecados propios y ajenos. El escándalo a cualquiera de los niveles es un gran daño al corazón de Cristo y al corazón de la Iglesia y de la sociedad. Pongamos un plus de amor para que estos escándalos queden reparados con el amor que podamos nosotros ofrecerle a Jesucristo, con nuestra austeridad de vida, con nuestra limpieza de corazón, con nuestra diligencia en el bien obrar. Por eso en el Salmo hemos cantado y repetido que la ley del Señor es perfecta, es descanso del alma. Los mandamientos del Señor producen alegría en el corazón. Por el contrario, quebrantar los mandamientos de Dios producen tristeza, producen escándalo, producen daño. Los mandamientos del Señor alegran nuestro corazón. Y al celebrar hoy la Eucaristía, le pidamos a Jesucristo que nos conduzca por el camino de sus mandamientos, para que nuestro corazón vaya ensanchado, podamos vivir la alegría de vivir en su amistad y de hacer el bien a los demás. Queridos miembros de la Acción Católica General que habéis celebrado esta mañana, esta Asamblea General
de comienzo de curso, niños, jóvenes, adultos. Sabéis que la Iglesia nos invita especialmente a articular el laicado de nuestra diócesis en torno a la acción católica general. El Papa Francisco, en varias ocasiones, la Conferencia Episcopal Española, en bastantes ocasiones, y el obispo de la diócesis os invita a seguir adelante por este camino. Han surgido en muchas parroquias niños a partir de los campamentos de verano. Han brotado monitores de estos campamentos que habrá que ayudar para que se conviertan en acompañantes. Un buen grupo de jóvenes en nuestra diócesis y en distintas parroquias, jóvenes trabajan con los niños para llevarles a Jesús y para enseñarles el camino de la vida. Y muchos miles de fieles cristianos laicos están en las parroquias colaborando de múltiples maneras. Que Dios nos dé acierto para engranar todas esas fuerzas y poderlas poner al servicio de la diócesis, porque la acción católica general no es otra cosa que los laicos de la diócesis que están en las parroquias. Y sus puntos y programas son pues el plan pastoral de la diócesis, las orientaciones del párroco y trabajar para que la Iglesia crezca y se difunda entre nosotros. Gracias por vuestro trabajo. Le pido a la Virgen Santísima, Madre de la Iglesia, que os proteja durante todo este año que comenzamos, y a todos los aquí presentes y a los que nos siguen a través de la televisión. María Santísima, nuestra Madre, está siempre con nosotros. Y así sea.